del 3 de enero del 23. Enigma auténtico o impuesto. El foro se titula ¿Qué pasó el 3 de enero del 26? ¿Dónde está a esta hora? ¿Cuál será su destino final? Entonces, como ponentes, están invitados Cecilia Sosa Gómez y Elías Jagua Mirano, ya presente. El planteamiento de la cátedra Pío Tamayo para el debate ha sido distribuido. Quien no lo tenga nos da su correo y se lo mandamos también. Avancemos en algunas cosas. En efecto, la reflexión que se plantea quisiera servir para alimentar el debate colectivo. Esa es la idea fundamental, el debate colectivo. Y nosotros partimos de los puntos que siguen. Comenzamos con una insistencia, calificar lo que se ha dado en llamar por parte de las fuentes oficiales con el término de nuevo momento político, como uno de los más complejos de la llamada República de Venezuela, debido a lo oculto y enigmático del acontecer por la falta de información de quienes están obligados a hacerlo por su condición de conductores o gobernantes. Un silencio que luce como interesado, que conduce al establecimiento de un cuadro que impone el más oscuro escenario. Es que existe el empeño o necesidad de obviar toda consideración sobre el proceso cuyas motivaciones, por razones no conocidas, muchos piensan que es materia que debe mantenerse al margen de toda explicación que conduzca al establecimiento de responsabilidades. Y de esta manera, ¿cómo llegar al conocimiento en relación con qué y el cómo del 3 de enero del 26? ¿Por qué y cómo se produce la operación específicamente destinada al secuestro del presidente Maduro bajo la acusación de narcotraficante? ¿Y cómo explicar que haya habido el más mínimo intento de defensa ante el ataque norteamericano? ¿Tiene validez el señalamiento de Padrino López de que habría sido suicida algún enfrentamiento al muy avanzado armamento agresor? ¿Se intentó siquiera aplicar la defensa antiaérea instalada por los rusos, quienes declaran que los militares venezolanos ni siquiera aprendieron a manejar el instrumento? Y en lo específico, ¿cómo se produce la captura y secuestro de Maduro en un operativo forjado a partir del meticuloso espionaje de la CIA que permite la elaboración de un ataque de extracción de un objetivo que si acaso alcanzó media hora? El plan de captura y posterior secuestro de Maduro. El aparato de ataque yanqui contó con alguna ayuda proveniente de alguna debilidad del entorno Maduro. ¿Contó el presidente con alguna defensa válida? ¿Cómo explicar la muerte de la totalidad del anillo de seguridad más próximo al presidente, conformada por combatientes cubanos? Los 70 muertos y poco más de 100 heridos
declarados por las fuentes oficiales, ¿se conoce algún nombre, algún sobreviviente? Pero se limita el operativo del 3 de enero a la sola acción del secuestro, o este es apenas el punto de partida de un operativo para retomar el control de este expaís y marcar la pauta de la política que recaerá en el conjunto latinoamericano para que se comporte de manera obediente al dictamen Estados Unidos-Trump. Y a la fecha, ¿qué marcas, qué cambios ha impuesto la fuerza imperial? ¿Cuál el estatus de Venezuela en este nuevo momento político? ¿En manos de quién está hoy la toma de decisiones en y sobre este expaís? ¿Los llamados acuerdos y negociaciones se desarrollan acaso en términos de libertad, igualdad y autonomía? Somos hoy un expaís tomado, controlado, protegido y bajo el mandato y órdenes del imperio. Es válido tipificar esta realidad como protectorado, neocolonia, estrella yanqui aún no declarada, o será necesario ver esta situación en términos de novedad o caso inédito y que en consecuencia se impone la búsqueda de la nueva caracterización y con ello las nuevas categorías a utilizar para distinguir la acción creadora de este nuevo momento político venezolano. Habrá entonces que darle validez a lo dicho por Nicolás Maduro Guerra, quien señala que en llamada telefónica su padre le habría manifestado su total acuerdo con lo que realiza el gobierno, encargado por ser esta la táctica correcta a utilizar en este momento. Las relaciones Venezuela-Estados Unidos a esta hora tienen el ofrecimiento de lograr una mejora cada vez más completa. Hasta el presente ha habido todo tipo de acercamientos, cuestiones que eran impensadas, como la presencia en Miraflores de la jefatura del Comando Sur o de los altos funcionarios de la CIA, pasan a multiplicarse día a día. ¿Es esta la Venezuela que fue o está ya, o es ya el caso de un expaís al cual se impone una nueva condición y su correspondiente calificación? Y si Maduro está en total acuerdo con la gestión adelantada por el gobierno encargado, es por tener conciencia de que su permanencia en prisión se extenderá a niveles temporales hasta tiempos hoy incalculables. Apoya con este razonamiento el proceder que parece haber asumido el PSV de instrumentar una política concreta por la anunciada transición. Es esto lo que explica y justifica que la presidenta encargada esté haciendo lo que Maduro tanto soñó y no pudo realizar, como lo es el gobierno de calle. ¿Cómo negar que este gobierno desarrolla una campaña que deja ver un estilo distinto al anterior en cuanto a su imagen en mayor y más directo contacto con los gobernados? ¿Es esta acaso una manera de hacer ver como superado el hacer e imagen del presidente Maduro? ¿Cuál es el sentido y propósito de los cambios o reciclaje
del equipo gubernamental, algo que forja y ratifica la presencia de un nuevo estilo en la situación y voz de mando, pero se actúa en forma autónoma e independiente o se sigue la orden imperial que pide crear el escenario propicio a la desenestación total de Maduro, entendida como un radical con quien no era posible llegar a acuerdos y que colocó a Venezuela en la órbita de los enemigos orientales de Estados Unidos. Por ese ex país, porque este ex país, como la totalidad de este subcontinente, debe entender que está obligado a forjar parte de la órbita yanqui, y cómo ha sido tomado el secuestro de Maduro por la militancia del PSV y por los opositores. En un inicio fue permanente y dura la protesta ante Estados Unidos, pero se ha ido disminuyendo ese grito que alude al irrespeto por la decisión autonómica y libre de los venezolanos de darse su propio gobierno. Es como haber adquirido conciencia que solo aceptando la tutela y sometimiento de Estados Unidos, será posible lograr una mejora económica, mejores salarios, bonos y demás regalías que recuerdan el plan de emergencia de Larrazábal de 1958 para tranquilizar la calle colectivo y su pueblo mantenido en pobreza. Las oposiciones a la vez y sobre todo los componentes que forman parte de los resultados del 28 y 29 de julio del 24 sienten que les llegó una especie de recompensa o venganza. Un entrevistado sobre la temática ha declarado esto: Trump ha hecho lo que nosotros no pudimos lograr con muchos intentos y tenemos que estarle profundamente agradecidos. Y ante la pregunta sobre si eso nos acusa o no de incapaces de adquirir un mínimo de conciencia para ejercer la función de agentes de nuestra propia historia, respondió afirmativamente. En esta Venezuela predomina la inconsciencia y en consecuencia nuestro apartarnos de cumplir todo deber de lo que se conoce como ciudadanía. Esto conduce, esta conducta la entendemos como una consecuencia del vacío reinante en un país en el cual la población está apegada a una única razón: lograr lo indispensable para sobrevivir, subsistir. La corriente neoliberal de sálvese quien pueda en plena acción. Y así se evidencia la falta de pensamiento, de posiciones doctrinarias, en lo ideológico, lo social, lo político, económico e institucional. Y en este depredado escenario no existe, no puede existir un proyecto de organización política que realice una oposición efectiva, que enfrente la maquinaria de los millones para la compra de conciencia y de poderes para la parte interesada. Está de este modo el chavismo con las negociaciones de paz, concordia, respeto y entendimiento nacidas a raíz del operativo criminal del 3 de enero del 26, en el camino que le otorgue más posibilidades de dominación interna. Esto significa que el próximo destino
del chavismo norteamericano, asegura buenas y seguras perspectivas en cuanto a su permanencia al frente de un gobierno ahora comprometido con Estados Unidos, Trump. El cuadro histórico, en este sentido, el cuadro histórico de este país alcanzó en algún otro momento los niveles de confusión, complejidad y crecientes dificultades para su análisis y comprensión. Se puede llegar en el examen de este tiempo más allá de la proposición de hipótesis que permitan, en los términos de la historia actual, penetrar progresivamente en el descifrar de esta agigantada, violenta e inesperada maraña que ha recaído sobre el llamado suelo patrio, hoy a la orden y servicio de los intereses petroleros de Estados Unidos. ¿Qué pasó en definitiva y precisamente? Dejó el 3 de enero del 26 a este país definitivamente sin su presidente. ¿Hacia dónde y cómo se los conduce hoy como simples vasallos? Nuestro único destino histórico es el padecimiento, nada más. Señores, en síntesis, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué se produce el 3 de enero? ¿Dónde está hoy el 3 de enero? ¿Qué retos plantea el 3 de enero? Y vamos a pensar también y fundamentalmente en cuál es el destino final del 3 de enero. ¿Será cierto lo que dice mucha gente en la calle, que estamos próximos a convertirnos en otra estrella norteamericana? ¿O ya lo somos? Señores, en la cátedra no vacilamos en afirmar que este es uno de los momentos más duros, más difíciles, más comprometidos de la historia de Venezuela. Ojalá tuviéramos conciencia plena del momento histórico que estamos viviendo. Entendemos que no es así. Creemos más bien que en este tiempo nos libramos la conciencia con el falso humor. Y hemos escuchado en la calle la vigencia de ese falso humor. Y también de gente que públicamente agradece al presidente Trump. Aquí mismo tuvimos un compañero que nos dijo que estaba en libertad gracias al presidente Trump y al secretario de Estado norteamericano. Ese es el temita que le planteo a nuestro ponente, y ya está con nosotros Cecilia Sosa Gómez. Esperen a ver quién interviene primero. Primero los hombres.